Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y antes de entrar en nuestra parte bíblica, nuestras curiosidades bíblicas o nuestros interrogantes bíblicos, pónganle el nombre que ustedes crean conveniente, no podemos dejar de comentar algo que está ocurriendo en estos momentos, que es la jornada mundial las jornadas mundiales de la juventud que se están llevando a cabo en la República Hermana de Panamá. Por una serie de circunstancias están fuera de fecha. La Jornada Mundial de la Juventud normalmente se hace en el verano o en el verano del hemisferio norte o en el verano del hemisferio sur, pero nunca en el entretiempo, en el verano-invierno del Caribe. Recuerdo cuando una de las muchas visitas que hice al Vaticano, en la casa de Santa Marta, tuvimos unas reuniones con el embajador de los embajadores y la embajadora de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, ante la Santa Sede, para cocinar, como aquel que dice, esta Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Panamá es un país pequeño, un país de cruce, un país medio selva en el mejor sentido de la palabra, jungla y naturaleza, y eso ha sido lo que ha llevado a que en vez de hacerse en el verano se haya hecho en invierno, precisamente para evitar los problemas de inundaciones, los problemas de clima adverso del Caribe. Bueno, se decidió en eso. Vendrán jóvenes de Europa, pero vendrán menos, porque en Europa en estos días precisamente están en las universidades, están en exámenes de finales de semestre, pero lo importante, aunque vaya uno, ya es mucho, uno es multitud. Ahora, ¿qué es la Jornada Mundial de la Juventud? Es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa en un ambiente festivo, religioso y cultural, el cual demuestra el dinamismo de la Iglesia y da testimonio de la actualidad del mensaje de Jesús. Es, según palabras de Benedicto XVI, es mucho más que un acontecimiento. Es un tiempo de profunda renovación espiritual, de cuyos frutos se beneficia toda la sociedad. Es sin duda alguna un extraordinario medio de evangelización para fortalecer la pastoral juvenil. Cada 3 años se realiza y el último se llevó a cabo en Cracovia en el año 2016. Yo he tenido el privilegio del regalo de la providencia de asistir a los 3 últimos Jornadas Mundiales de la Juventud, Cracovia, Madrid y Río de Janeiro. El fundador y primer promotor de las Jornadas Mundiales de la Juventud fue el Papa Juan Pablo II. ¿Y cuál fue el objetivo? Pues fue el objetivo de favorecer el encuentro personal con Cristo que cambia la vida. Miren, yo he sido testigo de personas jóvenes, y ni tan jóvenes algunos, jóvenes que después de una Jornada Mundial de la Juventud han abandonado todo y se han ido a un seminario, se han ido a un convento de clausura, han reencontrado el sentido de ellos en la vida. Es un happening, como lo definía un periodista amigo, un Woodstock católico, donde se juntan los jóvenes para rezar, para cantar, para bailar, para pasar noches en vela, pero con velas en la mano, celebrando la Eucaristía y demás. Y de las 3 que yo he participado, la de Madrid, la de Río y la de Cracovia, todas son impresionantes, pero la que más me impresionó fue la de Río. Fue además un río, valga la redundancia, de juventud y de improvisación, bien improvisada, tremenda. De hecho, la noche más en culmen de la Jornada de la Juventud fue la misa la adoración con el Santísimo y la misa con el Santo Padre. En un principio, el gobierno de la ciudad de Río había escogido un lugar pues cómodo para poder reunir a todos los jóvenes. Estamos hablando de 3,5 millones de jóvenes. No estamos hablando de 200 o 300.000. Un sitio amplio, pero 2 días antes hubo unas terribles tormentas de lluvia que convirtieron aquella zona en un lodazal imposible de meter a 2 personas allí juntas. Entonces hubo que improvisar en la playa de Río, en la playa de Copacabana, allí en la llanura, una noche para que todos los que quisieran alabar a Dios, y allí no hubo necesidad de orden, de disciplina, todo el mundo estuvo ordenado, todo el mundo estuvo en su sitio y todo el mundo estuvo rezando, estuvo cantando, estuvo bailando, estuvo adorando al Santísimo Sacramento.
Fue impresionante. Y luego ya se ha quedado como el ritual de que las jornadas de la juventud, la última noche siempre llueve. Y ya tal es así que en el paquete que le dan al turista o al peregrino siempre va incluida una capa para la lluvia por si acaso llueve. Como en Cracovia, que me llamaron la atención. En una de ellas vi en uno de los parques un grupo con una gran bandera desplegada. Bandera roja, blanca y negra. Yo sabía que esa era la bandera de Egipto, pero tenían un escudo que no me sonaba como Egipto. Y me acerco y pregunto, y me dijeron que eran de Irak. Un grupo de jóvenes habían hecho sus ahorros, habían hecho sus arreglos y se habían podido desplazar a Irak de Irak a Río para compartir la jornada de la juventud. Después me encontré jóvenes del Líbano, jóvenes de Siria, cuando todavía desgraciadamente la guerra en Siria. O sea, no hubo fronteras para los jóvenes. Hubo también jóvenes de Estados Unidos, por supuesto, de los países de América Latina, pero lo importante es la iglesia peregrina, la iglesia que sufre en estos días, que es la iglesia de los países atormentados por el ISIS y por los grupos rebeldes musulmanes, también te está dando nuevos mártires. Los discursos, pues hay que esperar el próximo programa para tener todos los discursos en perspectiva y poder hablar de ellos, pero van a ser días de encuentro, días de oración, días de recuerdo de que el mundo necesita jóvenes, y los jóvenes, la generación de los milenios que le llamamos aquí en Estados Unidos, están dándole una respuesta a Dios. Darán respuesta a Dios si le ofrecemos producto de Dios, si le ofrecemos a Dios, si les ofrecemos nuestro testimonio. Si no, serán unos fuegos artificiales más. Pero por experiencia de 3 jornadas mundiales de la juventud, les puedo decir que son momentos de gracia para la Iglesia. De ahí hay mucha salida hacia adelante y muchas vocaciones que están en germen, y que la jornada de la juventud las va a dar el adelante, el pistoletazo de salida. Que la jornada de la juventud, que acaba de comenzar ayer miércoles, nos pueda seguir iluminando y pueda seguir marcando las pautas para el futuro de la Iglesia en nuestra Iglesia. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber? Pues muy sencillo, a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente. Esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania. ¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del próximo año 2019.
Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778 o si quiere escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Y esta noche quiero conversar con ustedes sobre qué dice la Biblia sobre un acontecimiento que estamos, como les diría, hartos de hablar de él y de verlo, y que siempre nos entusiasma y siempre nos hace fantasías, y es el cruce del Mar Rojo. Recuerdo esa anécdota de ese cuentito de la mamá que llevó su nene a la clase de catecismo, a Pepito a la clase de catecismo, y lo dejó en la escuela parroquial y al mediodía lo fue a recoger y Pepito salía de lo más entusiasmado, de lo más... como salen los niños. No hay nada más hermoso que la sonrisa de un niño, que la inocencia de un niño. Ojalá nunca dejáramos de ser niños. Entonces la mamá, al ver a Pepito tan alegre, dice: Pepito, ¿de qué te han hablado hoy en la clase? Dice: ay, mami, fue tremendo. Fue cuando Moisés cruzó el Mar Rojo con su gente, con los judíos. Dice: ¿así cómo fue eso? Pues mira, mami, fue de esta manera. Resulta que Moisés recogió un reguerete de gente y se tiraron para el desierto y en un momento dado se encontraron enfrente el mar y tenían que pasar. Y Moisés cogió su radioteléfono vía satélite y llamó del otro lado a los judíos para que los judíos mandaran, el ejército israelí mandara unos barcazas para poder montar a los judíos que estaban saliendo de Egipto y cruzar del otro lado. Pero entonces aparecieron los primeros tanques y los primeros helicópteros de los egipcios y empezaron a disparar. Moisés cogió de nuevo el radioteléfono y se comunicó con la Fuerza Aérea Israelí, y los israelíes empezaron a tirar unos cohetes tierra a tierra y a mandar unos helicópteros para ir haciendo cortinas de humo, de manera que todos los judíos que escapaban pudieron montarse, y entonces ellos pusieron minas en la playa para que los egipcios cuando llegaran no pudieran pasar. Y a la mamá se le queda mirando y dice: Pepito, ¿estás seguro que fue así? Bueno, mami, no fue así, pero si te lo cuento como fue de verdad, no te lo crees. Es un chiste, sí, pero cabe también un poco de sonrisa cuando hablamos de las historias del Antiguo Testamento. Ciertamente la más conocida es la del Éxodo, porque tiene esa dinámica del diálogo de Moisés, de la zarza ardiendo, de las discusiones con Aarón, del faraón, de las 10 plagas, de la salida final del pueblo, y sobre todo lo más desconcertante es cómo pudieron pasar. Y la mayoría de nosotros, o todos los que pasamos ya de los 20 años, cuando hablamos del cruce del Mar Rojo, nos viene a la mente la idea, la imagen de Charlton Heston en la película Los 10 Mandamientos, allí con la tranca que lleva, el palo que lleva, que abre el mar, y el mar se va para los lados y demás. ¿Fue así o no fue así? Sí y no y sí. Este suceso, por otro lado, está considerado por el pueblo de Israel como el acontecimiento más importante de su historia, ya que a partir de ese momento es cuando empieza a existir como pueblo. Fíjense que la salida de Egipto son los restos de las tribus de Israel, de los 12 hermanos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Se trasladan en un momento dado a Egipto y cada uno vive su clan, vive su mundo, vive su... No todos los judíos se fueron detrás de Moisés. Algunos estaban muy acomodados y no iban a dejar los bienes para tirarse a la aventura del desierto. Sería un grupito de ¿cuántos? 1.000, 1.500, 2.000 como mucho. Pero ya no son los
miembros de las tribus, es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Es el momento fundacional en la salida y la cruce, porque es un punto de no retorno. Ninguno de los judíos, a pesar de que las pasaron mal, que llegan a levantarse contra Moisés, lamentando los ajos, puerros y cebollas de Egipto que se habían quedado sin ellos, pero no vuelven. Ya no es los miembros de las tribus, es el pueblo, es el momento fundacional, es su día de nacimiento. Y el recuerdo de este episodio se volvió tan importante que todo padre de familia tenía la obligación de enseñar a su hijo desde pequeño a repetir: nosotros éramos esclavos del faraón de Egipto y Dios nos sacó de allí con gran poder. Éramos esclavos y Dios nos liberó. Y esa referencia aparece en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, verso 21. Otro verso del capítulo 26 del Deuteronomio dice: los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y esclavizaron, pero clamamos a Dios y Él nos escuchó y nos sacó de Egipto con su poder, haciendo cosas extraordinarias. ¿Qué son estas cosas extraordinarias de los cuales hablan? De esas cosas, la narración de la huida de Egipto contada en el libro del Éxodo puede considerarse, por tanto, el centro del Antiguo Testamento. Los capítulos 13 al 15 del libro del Éxodo es ese cruce, ese paso de ser un regrete de gente a convertirse en un pueblo. Actualmente los arqueólogos y biblistas sostienen con muy buenos argumentos que el Éxodo, tal como está en la Biblia, no es un hecho histórico. Se trata de una tradición creada por Israel para expresar la convicción de que Dios guió al pueblo hebreo desde sus comienzos, desde su mismo origen. O sea, Dios guía al pueblo. ¿Cómo nos presentan esa historia? Contándonos una historia, elaborando una historia. Por eso les he puesto la historia de Pepito. La historia es: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay un dato a resaltar. El pueblo estaba desunido. Y hay alguien que los une y los saca de la esclavitud y los lleva a una nueva tierra. ¿Cómo fue? Como nos lo narran los escritores sagrados. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Los textos sagrados, los textos que nos narran la historia del Éxodo, la historia del cruce del Mar Rojo, son textos que nos están contando una historia que ha ocurrido 200, 300 e incluso 400 años antes. En un primer momento les impactó, o sea, la dinámica de los textos bíblicos es esta. Primero ocurre el hecho, el paso. Eso impacta de tal manera que se queda grabado en el alma del judío. Ese hecho va a irse posando poco a poco y va a ir pasando de memoria en memoria, de voz en voz, de pueblo en pueblo, de tribu en tribu, hasta que pasados los años se pone por escrito, se habla de ello y se pone por escrito. Pero tiene que transcurrir 300, 400 años para recordar que han sido liberados. ¿Cómo fueron liberados? Pues hubo alguien que se inventó eso. Al leer el relato bíblico tal como hoy lo tenemos, descubrimos que contiene una serie de contradicciones y de incoherencias que revelan los restos de varias versiones y añadidos posteriores. Porque aquí ocurre como ocurre en el libro del Génesis, que hay una serie de tradiciones, una serie de narraciones, entonces entre todos se van acumulando y al final no sale la verdad. La narración se encuentra en el Éxodo capítulo 14 y comienza diciendo: cuando anunciaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel había huido, el faraón y su gente dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado ir a los israelitas y ya no serán nuestros servidores. El faraón entonces hizo preparar su carro y partió con su tropa. Tomó 600 carros, todos los carros de Egipto, junto con sus guerreros. El faraón vemos aquí que el faraón sale a buscar a los hebreos únicamente con los carros y sus guerreros. O sea, podríamos decir los carros de combate más importantes de aquella época, sale con 600 carros. 600 carros quiere decir eran dos soldados por carro, 600, 1.200 soldados, solamente 1.200. Poca cosa.
parece que además de los carros también salió en persecución la caballería con sus jinetes y toda la infantería. O sea, los carros era la fuerza de élite del ejército del faraón. Él salió con todas sus fuerzas. El relato continúa diciendo: al ver el faraón detrás de ellos, los israelitas sintieron mucho miedo y clamaron a Yahvé. Pero Moisés dijo al pueblo: no se asusten, quédense tranquilos y verán cómo Yahvé los salva hoy. Miren a esos egipcios que nunca más volverán a ver. Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente mirarán. Capítulo 14 del libro del Éxodo, versos 10, capítulo 13 al 14. Moisés les anuncia pues que ellos no tendrán que hacer nada para vencer a los egipcios, solo mirar. O sea, cuando ellos contemplan que los egipcios vienen con todas sus fuerzas, Moisés les dice: ustedes tranquilos, que no cunda el pánico, que vamos a mirar cómo Yahvé actúa. Ahora el texto también dice: Yahvé entonces dijo a Moisés: levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen por el medio sin mojarse. Éxodo 14, 15, 16. Ahora ya entra en la segunda parte otra actitud. Ya no es solamente mirar, que vienen los soldados, ok, mira cómo el Señor va. Ahora hay que actuar y es escapando, cruzando el mar. Y añade el texto: yo mientras tanto haré que los egipcios salgan a perseguirlos a ustedes. Si no, vamos a ver, hay una nueva incoherencia en este texto, ya que desde hace rato los egipcios salieron a perseguirlos y ya se encuentran detrás de ellos. O sea, el Señor dice: no se preocupen, ustedes acérquense al mar, Moisés va a abrir el mar y yo mientras tanto voy a echar para acá, para que vengan para acá los egipcios. Como que no fututea, no funciona la cosa. Sigamos leyendo. El ángel de Yahvé que iba delante del ejército de Israel cambió de lugar y se puso atrás. También la columna de nube que iba delante se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. Para unos la nube fue tinieblas y para otros luz en la noche, y no permitió que se acercaran los unos a los otros durante toda la noche. Capítulo 14, versículos 19 al 20. Como vemos, es una información un tanto complicada, un tanto difícil de entender. ¿Para qué el ángel de Yahvé y la columna de nube se interponen entre ambos ejércitos cuando Dios está por abrir las aguas para salvarlos? O sea, aquí o había una desorganización tal que cada cual tiraba por su lado, o porque el ángel por un lado poniendo la columna de nube, columna de fuego y demás, y Dios diciendo a Moisés: abre las aguas que lo voy a pasar por medio. Como que hay algo que no funciona, algo como hay cierta incoherencia. El relato continúa: Moisés extendió su brazo sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar. Según esto, el mar se secó y al secarse desapareció. Pero el texto añade: y se dividieron las aguas. ¿En qué quedamos? Se desapareció, se desaparecieron las aguas, se secaron. Las aguas israelitas pasaron en seco por medio del mar, las aguas les hacían de murallas a la derecha y a la izquierda, y los egipcios se lanzaron a perseguirlos y todo el ejército entró en medio del mar con sus carros y caballos. O sea, vamos a ir por partes. Vamos a ir resumiendo. Moisés, después de mucho pelear, de mucho dialogar y de mucho tajurear y demás con el faraón, logra que le dejen salir. A todos aquellos del pueblo de Dios, de miembros de las tribus que estaban en Egipto, deciden irse detrás de Moisés. El faraón, después que ha pasado el shock y el trauma de la muerte de los primogénitos, que ha dado la orden de que salgan, dice: pero espérate un momentito, nos hemos quedado sin albañiles, nos hemos quedado sin betuneros, nos hemos quedado sin mano de obra barata, nos hemos quedado solos. Ahora, ¿quién va a hacer? Imagínense que en los Estados Unidos de repente todos los emigrantes con papeles y sin papeles decidiéramos irnos. ¿Quién limpia los inodoros? ¿Quién limpia recoge la basura? ¿Quién atiende a los enfermos? ¿Quién atiende a los niños recién nacidos?
quién hace de niñera, todo por decir algunos. Entonces se dan cuenta, el faraón se da cuenta de la metida de pata que ha cometido. Mientras tanto, los israelíes ya dejan de ser, yo soy de la tribu tal, somos el pueblo de Dios, y que nos hemos tirado a la aventura de llegar a nuestra libertad. Y el ejército egipcio, formado por 600 carros de combate y un montón de hombres a caballo y un montón de hombres a pie, salen detrás de ellos para impedir que lleguen a escaparse. Piensan que les están metiendo en una encerrona porque van contra ellos, contra los israelíes, y los llevan contra la costa del mar, y va a ver cómo van a pasar del otro lado. Y entonces el ángel del Señor hay unas maniobras de confusión. Pone una barrera de humo, una barrera de fuego, una barrera de nubes, para que ellos no observaran. Entonces, mientras tanto, Moisés, siguiendo el mandato de Dios, abre el mar. Se va el agua, abre un camino en medio del mar. Y los egipcios siguen caminando sin darse cuenta que se están metiendo, nunca mejor dicho, en aguas pantanosas. Y hasta ahí llega el caso. Parece interesante, ¿verdad? Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Todos somos seres humanos. La próxima vez que sientas o pienses que Dios no puede utilizarte, recuerda. Noé se emborrachaba. Adán buscó excusas para justificar su desobediencia. Abraham era muy viejo. Lot lo emborracharon y se acostó con sus hijas. Isaac era un soñador. Jacob, sin embargo, era un mentiroso. Lía era fea. Y José fue vendido por sus hermanos. Los hijos de Jacob eran unos envidiosos. Y Moisés era tartamudo. Tamar fue una prostituta en Jericó. Y Gedeón era miedoso. Sansón tenía el pelo largo y era mujeriego. Sin embargo, Jeremías y Timoteo eran muy jóvenes. David fue adúltero y asesino. Y la madre de Salomón fue otra adúltera. Elías tenía un temperamento suicida. Sin embargo, Isaías predicó desnudo. Jonás huyó de Dios. Noemí, la pobre, era viuda. Ruth era inmigrante. Job estaba en bancarrota. María fue madre soltera. Y Pedro negó a Cristo, los otros discípulos lo abandonaron. Marta se preocupaba por todo y se metía en todo. Y la mujer samaritana era divorciada varias veces. Zaqueo era muy pequeño y un tramposo. Pablo era un fanático religioso judío. Timoteo tenía úlcera y... Lázaro estaba muerto. Por eso, recuerda, tú no eres el mensaje, sino el mensajero. Y en el círculo del amor de Dios, Él quiere utilizar todas tus capacidades. Pero hay 10 cosas que necesitamos aprender. 1. Dios
Dios espera frutos espirituales, no obras religiosas. 2. No hay una llave para la felicidad. ¿Sabes por qué? Porque la puerta está siempre abierta. 3. El silencio muchas veces es malinterpretado, pero nunca inoportuno. Y 4. Haz los cálculos, cuenta tus bendiciones. 5. Fe es la habilidad de no entrar en pánico. Y 6. Si te preocupas, es que no oraste. Y si oraste, entonces, ¿por qué te preocupas? Para un hijo de Dios, la oración es como llamar a casa todos los días. Y el 8, lo más importante en tu casa son las personas. 9. Cuando te enredes en tus problemas, quédate quieto. Dios quiere que nos quedemos quietos, así Él puede deshacer el nudo. Y 10, el rencor y la amargura son como los cartuchos de dinamita encendidos. Debes soltarlos antes de que te destruyan. Continuamos nuestra tertulia, el cruce del mar. En el libro del Éxodo capítulo 14 nos dice: a la madrugada miró Yahvé a través de la columna de fuego y humo hacia el campamento de los egipcios y sembró allí la confusión. Pero el ejército ya se había lanzado hacia el mar, como decimos en el versículo, en el capítulo 14, que anteriormente, que los egipcios se lanzaron a perseguirlos y todo el ejército del faraón entró en medio del mar con sus carros y sus caballos, 21-23. Pero entonces en el 24 nos dice que estaban todavía en el campamento. ¿Qué quedamos? ¿Estaban en el campamento o estaban en el medio del mar? ¿Cómo es que todavía siguen en el campamento? Yahvé atascó las ruedas de sus carros que no podían avanzar sino con gran dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos, porque Yahvé pelea a favor de Israel y está en contra nuestra. Pero Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios, sobre sus carros y sus caballos. Moisés extendió sus manos sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su lugar. O sea, al amanecer, no en el momento. Dios había hecho que las aguas volverían, dijo que las aguas debían de volver cuando Moisés extendiera su mano. Si volvieron a amanecer, el ejército tuvo mucho tiempo para escapar, de modo que los egipcios, al querer huir, se toparon con el mar. ¿Cómo es que se toparon con el mar si ya se habían metido en él? Así arrojó Yahvé a los egipcios en medio del mar, pues al volver las aguas cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar persiguiéndolos. No se escapó ni uno solo. Pero los israelitas pasaron sin mojarse por el medio del mar. Las aguas les hicieron de murallas a derecha e izquierda. Aquel día Yahvé libró a Israel del poder de los egipcios. Israel contempló a los egipcios muertos en las orillas del mar. Y al ver las maravillas que hizo Yahvé, el pueblo creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Capítulo 14, versos 26 al 31 del libro del Éxodo. O sea, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los egipcios se metieron con sus carros, con toda su parafernalia, en mitad de siguiendo a los judíos, y cuando estaban bien metiditos dentro, el Señor le dice a Moisés: vuelve para atrás el agua, y el agua los tapó. Pero venía diciendo antes que había unos pocos fuera, etcétera. Esa es la historia. Como que tiene ciertas incongruencias, ¿verdad? Todas estas discordancias parecen indicar que el relato de la huida a Egipto, que aparece unitario, sin embargo, encierra 3 tradiciones distintas del milagro de la liberación israelita que más tarde fueron unidos en una sola. ¿Qué quiero decir con esto? Que volvamos y repito lo que he dicho anteriormente. Un hecho impacta en el subconsciente del protagonista, en este caso el pueblo. Pasan los años y eso se va asimilando. Pasan los años y alguien decide ponerlo por escrito. Pero cuando llegan a la tierra de Canaán, cada cual se dispersa por un lado y por otro. No andan, una vez que cruzan el Jordán y entran a Israel a través de Jericó, ya después se van extendiendo y ya si te he visto no me acuerdo. Y entonces empiezan, en las tradiciones del norte, empiezan unas tradiciones a contar
unos de los que fueron protagonistas, en el sur otros, en el centro otros, empiezan cada cual en su familia a contar una tradición, a contar, y ahí se forman 3 tradiciones importantes en las historias de la Biblia: la tradición eloísta, la tradición yavista y la tradición sacerdotal. Son 3 tradiciones que cada una va a contar la historia según la memoria de los que participaron en ella, según la memoria de los que fueron miembros de ese grupo que cruzó el mar, que salió de Egipto, que etcétera, etcétera, para cada uno, para que vayan después a pegarse con Scotch tape, por así decir, como decimos hoy en día, copy and paste, copy and paste, y copiando y pegando, copiando y pegando. Por eso van a aparecer según 3 versiones que más tarde fueron unidas. Según la primera versión, la noche en que el pueblo de Israel huyó de Egipto, el ángel de Yahvé y una columna de nubes se colocaron delante de éste para guiarlo en su marcha hacia el desierto. O sea, eso según la primera versión. Cuando el ejército del faraón se lanzó a perseguirlo, estaba a punto de darle alcance, el ángel de Dios y la columna cambiaron de lugar y se ubicaron detrás del pueblo en la retaguardia. O sea, un ángel, una columna de fuego, una columna de nube, que está jugando de un sitio para otro para que no los vean, no logren ubicarles exactamente donde estaban. Al colocarse entre los dos, la nube ocultó a los hebreos de la vista de los enemigos. De este modo la nube oscureció el horizonte a los egipcios, pero a la vez iluminó a los israelitas, que pudieron escapar tranquilamente amparados por esa cortina de luz. Éxodo 14:20. En este primer relato es la nube la que libera a los israelitas de la persecución de los egipcios y los conduce directamente al desierto. No hay milagro del paso del mar, ni tampoco destrucción del ejército egipcio. Este simplemente no logra enfrentarse a los israelitas, los cuales se ven libres de sus perseguidores y pueden escapar sin ningún rasguño. O sea, primera versión. Salen los judíos. El ejército sale detrás de ellos. El ángel del Señor, fíjense que es el ángel del Señor, no es Yahvé, es el ángel del Señor, se interpone entre los judíos y los egipcios a través de una columna de humo y una columna de fuego. Los egipcios no logran descubrir dónde están porque hay una neblina tal que es imposible verlo, y entonces ellos pueden escapar, cruzan, no hace falta ni siquiera cruzar el mar, cruzan del otro lado y son libres. Los egipcios, al no ver a los israelíes que se les han desaparecido de la vista, dan la vuelta y se vuelven para atrás. Esa es una historia. No hace falta cruzar mar, no hace falta cruzar nada más que seguir caminando. Se escapan sin ningún rasguño. No hay problema en ese sentido de aguas y de no aguas y de que se metieron o no se metieron. Hay una segunda versión. Esta segunda versión cuenta que cuando los israelitas, que de alguna manera ya habían vadeado el mar y lo habían dejado atrás, vieron aparecer al faraón con su ejército, se enojaron contra Moisés, pero él les dijo que se quedaran donde estaban y simplemente miraran. Capítulo 14, versos del 10 al 14. Entonces, en medio de la noche, comenzó a soplar un fuerte viento del este que secó el mar. Ahora no es Moisés, sino es el viento el que seca el mar. Los egipcios, despreocupados, instalaron sus campamentos en la zona donde el agua había desaparecido. A la madrugada, antes de que estos atacaran, Dios, desde la columna de fuego y de nube, provocó una inundación en el campamento y sembró la confusión en su ejército. O sea, el Señor, Moisés manda una columna de aire para que despeje las olas, despeje el agua, seque el terreno. Ya no es Moisés que abre, sino es el viento. Y claro, los egipcios iban detrás, se meten a mitad del mar, porque había terreno para seguir caminando. A la madrugada, antes de que atacaran, Dios, desde la columna de fuego y de nube, provoca una inundación en el campamento. O sea, ¿quién es el que acaba con los judíos, con los egipcios? El fuego, el viento que rompe la armonía y que vuelve de nuevo el agua a su sitio. Las ruedas de los carros se vieron frenadas por el barro y no pudieron avanzar, entonces comprendieron que Yahvé combatía en favor de los israelitas.
y cuando decidieron escapar ya era demasiado tarde. El agua que ya había vuelto otra vez a su lecho los anegó por completo. Así fue como Yahvé terminó ahogando a los egipcios en el mar. En este relato aparece, tampoco se habla de un cruce milagroso del mar, sino simplemente ocurre. ¿Qué es lo que ocurrió según los técnicos y según los biblistas? Pues muy sencillo. No hay que olvidar una cosa muy importante. Moisés era conductor de caravanas y se conocía como la palma de su mano el desierto, y se conocía muy bien las mareas, las subidas y bajadas de marea. Y aparentemente lo que está narrando el texto es que hay una bajada de la marea, y para aquellos que no son marinos o que no han vivido cerca del mundo marino, hay 12 horas en que el mar baja de nivel y 12 horas que sube, la bajamar y la pleamar, que va a variar dependiendo de las épocas del año, si es primavera, si es verano, si es otoño, si es invierno, si hay luna llena, si hay luna nueva, si hay plenilunio, etc. Entonces, aparentemente lo que ocurrió fue, bajó la marea, cruzan, le da tiempo a los judíos a cruzar a un sitio para ponerse a salvo. Los egipcios, que no eran muy expertos en eso, se meten con sus carros, se meten con sus caballos, y de repente empieza a subir el agua y quedan anegados y quedan destruidos. O sea, no hay hecho milagroso ninguno. Es simplemente el proceso biológico, si es que vale la expresión, biológico natural. En esta segunda versión es la que aparece en los textos bíblicos más antiguos. Así, por ejemplo, el canto que entona María, la hermana de Moisés, inmediatamente después del Éxodo, dice: «Canten a Yahvé, que se cubrió de gloria, hundió en el mar a los carros y a los caballos». María no menciona para nada el cruce del mar. Lo mismo vemos en el largo canto que entona Moisés luego de atravesar las aguas. No dice una palabra de que las hayan cruzado, solo cuenta el hundimiento del ejército israelí, del ejército egipcio. ¿Me van siguiendo? Porque son dos narraciones distintas, pero en ninguna de las dos se habla de el agua para un lado y el agua para el otro lado y pasar por el medio. Eso han sido fantasías que nos hemos ido inventando después. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Si nosotros pudiéramos reducir la población de la Tierra a un pueblo precisamente de 100 personas, tendríamos algo como lo siguiente: 57 asiáticos, 8 africanos, 21 europeos, 14 del hemisferio occidental, tanto norte como sur, 52 serían mujeres, 48 serían hombres, 70 serían de color, 30 serían blancos, 89 serían heterosexuales, 11 serían homosexuales. 6 personas poseerían el 59% de la riqueza del mundo entero, y todos ellos, los 6, serían ciudadanos de Estados Unidos. 80 vivirían en albergues pobres,
70 serían incapaces de leer. 50 padecerían la desnutrición. Sí, solo uno tendría una educación universitaria. Uno poseería una computadora. Si consideramos nuestro mundo desde esta perspectiva comprimida, la necesidad, la aceptación, la comprensión y la educación se ponen de manifiesto claramente. Continuar en el mundo también es algo que debemos ponderar. Si usted se despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más afortunado que más de 1 millón de personas que no sobrevivirán esta semana. Si usted nunca ha experimentado el peligro de la guerra, la soledad de los prisioneros, la agonía, la tortura o las punzadas en el estómago por inanición, sí, por falta de alimento, de una buena nutrición, usted es más afortunado que 500 millones de personas en el mundo. Si usted puede asistir a una iglesia sin el miedo a ser arrestado, torturado o matado, usted es más bendito que 3.000 millones de personas en el mundo. Si usted tiene comida en el refrigerador, la ropa en su armario, un techo y un lugar para dormir, usted es más rico que el 75% de la población mundial. Si usted tiene dinero en el banco, en su cartera, y el cambio lo deja en el cenicero de su carro, usted está entre el 8% de la población más adinerada del mundo. Si sus padres todavía están vivos y no se han divorciado, usted es un caso raro y seguramente vive fuera de los Estados Unidos o Canadá. Si usted mantiene una sonrisa en su cara constantemente y esta es natural, usted debe estar agradecido. Usted es bendito porque la mayoría puede hacerlo, pero no lo hace. Si usted puede darle la mano a alguien y puede abrazarlo o incluso puede tocar su hombro, es usted bendito porque usted puede ofrecer un toque curativo. Si usted puede escuchar este mensaje, recibió una bendición doble, puesto que alguien pensó en usted y además tiene la suerte de estar fuera de los más de 2.000 millones de personas en el mundo que no pueden leer en absoluto este mensaje. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Continuamos nuestra tertulia, está divertido, ¿verdad? Ahora, hay una tercera versión, que es la que todo el mundo recuerda, la de las aguas que se abren para que pueda pasar el pueblo con Moisés. Esta versión es una ampliación bastante exagerada de la versión anterior, en la que busca resaltar aún más el carácter espectacular del hecho, a fin de que se sirviera en las catequesis para fortalecer la fe de los judíos. Según esta tercera versión, frente a la súplica de Moisés, no ya del pueblo como decía la anterior, Dios ordena a los israelitas que caminen en dirección al mar que estaba al frente y le dice a Moisés que levante el bastón sobre las aguas. Al hacerlo, el mar se divide por la mitad y sus aguas forman una muralla a la derecha y a la izquierda del pueblo. Los israelitas entonces pueden entrar en él sin siquiera mojarse los pies. Al ver a los hebreos atravesar el mar, los egipcios se lanzan ellos también en medio del mar con sus caballos, jinetes y carros para perseguirlos. Y Dios ordena entonces a Moisés que extienda nuevamente su mano sobre el mar y así las aguas vuelven a cerrarse sobre el ejército egipcio, de modo que todos mueren ahogados. Los israelitas, en cambio, llegan sanos y salvos al otro lado del mar. En esta tercera versión, el protagonista, adivinen quién es. No es Yahvé, es Moisés. Él con su bastón divide el mar y luego vuelve a colocar las aguas en sus sitios. Y esta fue la versión que finalmente, cuando terminó imponiéndose en la tradición de Israel y que encontramos en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 136 dice: Dios partió en Dios el mar de las cañas y por el medio hizo pasar a Israel. También en el Salmo 78, partió el mar y lo hizo pasar a través de él, conteniendo las aguas como un dique. Y en Nehemías, ante ellos abriste el mar en dos para que lo cruzaran por tierra seca. Ahora, esto nos lleva... ¿Cómo fue en realidad el paso del mar? Vemos que el relato de la salida de Egipto es en realidad un entretejido de 3 versiones, cada una con su propio argumento y su propia historia. En la primera versión, Dios obra el prodigio a través de las columnas de nube. En la segunda, a través de un viento del este, y en la tercera, a través de Moisés. En la primera versión, lo que sucedió fue que los egipcios no pudieron ubicar el campamento israelita con exactitud. En la segunda se produce una repentina inundación y en la tercera el mar se abrió prodigiosamente para luego hacer desaparecer a los egipcios.
En la primera versión, la actuación de Dios consiste en oscurecer la visión enemiga, la nube, la columna de fuego, etc. En la segunda versión es la destrucción del ejército del faraón. Y en la tercera versión, además de la destrucción del ejército, se narra el cruce milagroso del mar. Ahora, después de tantas versiones y de tanta vaina y de tanta cosa, ¿cómo fue el éxodo según la Biblia? Miren, los expertos no es fácil explicarlo, porque los autores sagrados entremezclan diversas tradiciones en un solo relato. Lo que les importaba era un dato muy importante, y era mostrar cómo Dios protegió desde un comienzo a su pueblo con infinito cuidado. Para eso se inventan 3 versiones, pero el núcleo fundamental es eso: Dios protege a su pueblo. Dios nos protege a cada uno de nosotros. En el mar de la vida, en el mar de las circunstancias, en tormentas. O sea, la esencia de todas estas narraciones, que son endiabladamente complicadas, pero todas estas versiones es la línea fundamental, la línea después de tanto adorno es: Dios se preocupa de su pueblo y Dios se preocupa de nosotros. Algunos biblistas incluso suponen que detrás de estas tradiciones pudo haber habido un acontecimiento histórico, y sobre esa base tratan de deducir lo que realmente habría pasado. Según estos estudiosos, un grupo de antepasados israelitas aprovecharon una catástrofe nacional sufrida por Egipto, quizá alguna plaga que mató a los niños, pues el Éxodo habla del ángel exterminador. Entonces estos huyeron en dirección al desierto. Cuando los egipcios se dieron cuenta, se lanzaron a perseguirlos. Los hebreos, al llegar frente a uno de los brazos del río Nilo y teniendo a las espaldas el ejército, comprendieron que estaban perdidos. Pero en eso sucedió un hecho natural. ¿Qué fue el hecho? ¿Un fuerte viento del este que levantó una nube de polvo y arena y ocultó a los hebreos? Como parece decir la primera versión. ¿O los hombres del faraón entraron en una zona pantanosa y se atascaron los carros, como parece decir la segunda versión? ¿O los hebreos hallaron un lugar para atravesar mientras los egipcios cruzaron por otro lugar equivocado y algunos se ahogaron? Lo cierto es que el hecho fue considerado una intervención divina y así se conservó en el recuerdo de la tradición posterior. En el fondo, un hecho parece ser que en un momento dado hay una crisis grande en Egipto. Eso se aprovecha para un grupo pequeño. Pensemos una cosa: el pueblo que salió al desierto no eran millones como cuentan algunos, serían 500, 1000, 1500 personas que salen corriendo. Entonces una patrulla del ejército sale detrás de ellos. Una tormenta de arena, podría sin disimular que son muy frecuentes en la zona, y recordemos que Moisés era guía de caravanas. Una tormenta de arena los despistó. Un cruzar en un sitio en que la marea bajaba y los egipcios se metieron equivocadamente, o que unos cogieron por un lado y otros cogieron por otro. Ese hecho puede que se fuera real, es la base histórica del cruce. Es lo que afirman algunos expertos, algunos estudiosos. Luego después, pues se van adornando como creamos conveniente. Ahora, con el paso del tiempo, el relato del Éxodo se transformó en el episodio fundamental y determinante de la historia de Israel. Finalmente, hacia el año 400, un redactor que conocía los diferentes relatos los unió lo mejor que pudo. Si hubo o no hubo un éxodo, en definitiva, poco importante. Lo que importa es la actuación de Dios de liberar a su pueblo. Dios es libre y quiere que seamos libres. Ese es el mensaje, uno de los muchos mensajes del libro del Éxodo. ¿Cómo lo presentamos? Pues como decía en el cuento de Pepito, con los tanques, no importa. Ellos adornaron un hecho de liberación. Dios libera a su pueblo, Dios libera a la persona, Dios nos invita a salir de nosotros. ¿Cuándo encontraron la liberación? Cuando salieron de la esclavitud. Pero tuvieron que tomar la decisión de salir de la esclavitud. ¿Cuándo nos libera? Cuando salimos de nuestras esclavitudes. Sería importante, por tanto, ir analizando de qué cosas nos esclavizan, qué cosas nos impiden ser seres humanos con plena libertad. Y entonces empezar nuestro éxodo. Con mayor o menor folclore, pero en el fondo la historia es esa. Dios no abandona lo que ha creado, Dios nos invita a liberarnos
a través del desierto, a través de las tormentas, a través de todo el folclore que queramos. Pero Dios sigue siendo libre y nos quiere libres. Bien, vamos a ir concluyendo. Nos faltan 3 minutos. Como comprenderán, todo esto se ve mucho mejor cuando vamos a Israel y vamos a Egipto. Anímense y verán cómo podrán escaparse. Y ojalá, por un lado, ojalá cuando estemos en Israel, aunque es en el verano, nos coja una tormenta de arena. Es lo más desagradable, pero es lo más interesante para entender muchas de estas cosas. Pero si no vamos, no vamos a saber lo que es una tormenta de arena. Hasta la próxima semana, si Dios permite. Que Dios me les bendiga, les acompañe y les guíe. Y no se olviden, sigan leyendo la palabra de Dios. Cuando rezamos, hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Y los vientos nos llevan a la libertad. Hasta el próximo jueves. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.